los datos, no hacíamos ninguna estructuración para poder buscar una explicación a esos resultados. ¿Okay? Eso le corresponde a este último párrafo. Entonces, ¿qué aspectos tienen que ser considerados al momento de redactar esta discusión? Principalmente, entender cómo es que vamos a comenzar a redactarla y también cómo debe terminar esta discusión. Tener en cuenta los elementos que tienen que ser incluidos en la discusión. También pueden suceder algunas situaciones más particulares, como si tuviesen ustedes hallazgos inesperados, discrepancias con la literatura o limitaciones de sus estudios, tienen que ser también incluidos y explicados dentro de la discusión. Bueno, y finalmente, cómo asimilar información, es decir, cómo es que nosotros buscamos llevar nuestros hallazgos hacia las generalizaciones. Y finalmente lo que buscamos es que tengan una aplicabilidad, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la discusión. ¿Okay? Entonces, veamos. Yo creo que es importante ver esto desde el inicio, ¿no? Existen varios errores que pueden cometerse en el momento de redactar. Primero, es probable que la sección de discusión sea la más difícil de redactar. ¿Ok? Porque lleva a entender que tenemos que tener ya un conocimiento profundo sobre el tema que hemos estudiado. ¿Ok? No solamente de lo que dice la literatura, sino también entender por qué nuestros resultados son como son. Podrían ser favorables, que sería de repente lo más sencillo, porque van junto a la corriente de la publicación. Pero ¿qué pasa si sus resultados son completamente diferentes a los de los otros estudios? ¿Okay? Entonces tienen que buscarle una explicación, y esa explicación tiene que tener un sustento lógicamente teórico. Entonces, por eso es que este segmento es difícil, ya no es fácil escribirlo, se necesita mucha argumentación, por eso puse al inicio de la diapositiva argumentar, ¿no? Y entonces, vayamos a eso. ¿Qué significa argumentar? ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Es sustentar, ¿sí? Yo creo que más que justificar, es sustentar. Porque ese sustentar involucra no solamente el hecho de entender qué está pasando, sino de darle un trasfondo teórico, práctico, clínico en algunos de los casos. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la discusión tiene que permitir al lector, antes del lector, a ustedes, entender qué sucedió en su estudio. ¿Ok? Eso es importante. Y por eso es difícil. El primer error que se suele cometer, repetir la sección de resultados en la discusión. Ya, esto se ve y lo van a encontrar en los artículos que van a leer, va a estar eso ahí en algunos casos. Ustedes van a decir, pero se pone, no está bien. ¿Ok? En la discusión no se repiten los resultados. Primer punto. Segundo punto es hacer toda la introducción, ¿no? En vez de resumir o generalizar o hacer una revisión de la literatura nuevamente en la discusión. Ya no hay cabida para eso. Eso ya se hizo en la introducción. ¿Ya? Suele ser un error también bastante común. Ajustar su discusión de acuerdo con quiénes serán sus posibles lectores. No haga más que lo necesario. O sea, nuevamente, tengo que escribir pensando en quién me va a leer, ¿no? Entonces, recuerden, su primer lector siempre va a ser, al menos en el asunto de la tesis, su examinador. Tiene que escribir para ese examinador, ¿no? Entendiendo qué es lo que puede interesar que esté presentado en este segmento de la discusión. Y finalmente, cuidado con las interpretaciones científicas. Esto también puede ser muy común. A veces podemos tratar de sobreestimar nuestros resultados por encima de los resultados de otros investigadores. Con ese descubrir la pólvora, ¿no? No necesariamente va a ser así. Entonces, tengamos cuidado con eso. O con malas interpretaciones también desde el punto de vista de sus hallazgos. ¿Okay? O sea, ustedes pueden tener un resultado numérico en la parte de resultados, pero si no interpretan correctamente qué es lo que significan esos valores, probablemente tengan o caigan en una mala interpretación. ¿Okay? Y lo que llegue también a una mala comunicación de la ciencia, ¿no? Finalmente, lo que se busca es que sus trabajos puedan aportar al conocimiento. Y va a depender de esto, ¿no? De cómo nosotros interpretamos y cómo nosotros trasladamos nuestros hallazgos a
aplicabilidad. Por ejemplo, Alejandro, ¿por qué estás estudiando las dos resinas? Que tratas de darle un mejor entendimiento del comportamiento de las mismas y que eso pueda ayudar al clínico a qué? A decidir, ¿cierto? Si podemos usar una o la otra en la condición en la que estamos utilizando. Es a eso, no se olviden de eso. No se olviden que si ustedes, si bien están trabajando con materiales, están trabajando en el laboratorio, etc., eso tienen que tener o sea, tienen que trasladar a la realidad, tienen que buscarle ese nexo a la realidad. ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve que estamos viendo color en las resinitas? ¿Para qué sirve que estamos viendo rugosidad? ¿Entienden? Eso tenemos que tratar de llevarlo a la realidad. Ok. Entonces, ¿recuerdan cuando hicimos la clase de la introducción, de la redacción de la introducción, teníamos una pirámide, pero era una pirámide invertida, ¿cierto? Que iba, decíamos, de lo general hacia lo específico y terminábamos con nuestro objetivo de investigación en el último párrafo. En la discusión es exactamente lo inverso. ¿Ok? En la discusión tenemos que empezar respondiendo a esa pregunta que se hicieron o a ese objetivo final de su introducción. Y de ahí para abajo lo que vamos a hacer es darle sustento a ese hallazgo y finalmente comunicar o generalizar ese resultado. ¿No? Es inverso, ¿ya? Es completamente inverso. Entonces, este primer párrafo nos va a permitir darle al lector una interpretación y una respuesta principal a tu pregunta. ¿Okay? Muchos de ustedes tienen varios interrogantes, ¿no? Varios objetivos específicos, pero recuerden que siempre lo que se responde al inicio es a tu hipótesis. El resto, que son otros hallazgos que tú puedes tener, los puedes ir desarrollando luego. Pero esto es la respuesta inmediata a la pregunta de investigación. Luego vienen los párrafos intermedios. En estos párrafos nosotros vamos a ir enlazando o explicando estos hallazgos. ¿Okay? Entonces, los hallazgos que yo tengo tienen que estar basados en evidencia. Tengo que buscar la literatura necesaria y correcta para soportar estos hallazgos. ¿Bien? Ahora, luego les digo. Voy y es necesario que hagamos comparaciones o contrastes con los otros estudios. Y aquí es importante porque se suele cometer mucho el error de colocar, por ejemplo, un párrafo, ¿no? Y colocan tal autor encontró tanto. Siguiente párrafo, tal autor encontró tanto. Tercer párrafo, tal autor encontró tanto. Pero nunca están enlazando las ideas, nunca están contrastando con sus hallazgos. No es suficiente decir que nuestros resultados fueron similares a los de él, ¿no? O nuestros hallazgos fueron diferentes a los de él. Tienen que darle una explicación que sea una u otra cosa, ¿no? Nuestros hallazgos fueron diferentes a los de tal autor, probablemente por, ¿ok? No sé, de repente las metodologías fueron distintas, ¿no? Utilizaron otro tipo de forma de medición. Búsquenle esa explicación a esa similitud o a ese contraste que puede existir con el autor que quiere compararse, ¿no? O lo que pueden hacer es, puede ser que tengan ustedes varios autores que coinciden en algunos resultados, ¿no? Ustedes podrían decir, a pesar que en la literatura se ha demostrado que tal X está asociado con A, ¿no? Nuestros hallazgos han mostrado una discrepancia con estos resultados previos, ¿no? Debido a explicaciones. ¿Okay? Entonces esta es la parte donde ustedes tienen que explicar y explayarse. Recordemos que en la introducción hablábamos que no nos deberíamos de extender más de 6 párrafos, probablemente que sea página y media, ¿no? Acá sí. ¿Ya? Pueden expandirse. No hay un límite en realidad para la parte de discusión. Lo importante es que lo que ustedes expliquen aquí ayude, ¿no? Ayude a interpretar o a sustentar sus hallazgos. Limitaciones. Absolutamente todos los estudios tienen limitaciones. Y esas limitaciones van a jugar, o pueden jugar en contra de sus resultados, o en las
¿Cuál cree que sería la principal limitación que tiene con la mayoría que está haciendo estudios en el laboratorio? ¿Lo qué? No, o sea, cuando me refiero a limitaciones, no son limitaciones administrativas, son limitaciones, me estoy refiriendo a limitaciones del diseño que ustedes han elegido, que es un diseño in vitro. ¿Qué limitaciones tienen este tipo de diseños? La adquisición de materiales que vais a usar. No, pues eso es una limitación administrativa, ¿no? Que te corresponde al autor, pues, se puede o no levantarlo, ¿no? Pero me estoy refiriendo a limitaciones del diseño del estudio. ¿Usan la tesis en vez de la artículo? No. Que no funcione el procedimiento que estás realizando. Que no funcione. O sea, que no te da resultados esperados. No, eso no es una limitación, esos son tus hallazgos. Que pueden ser positivos, pueden ser negativos, no lo sabemos. Hasta que se haga no lo vamos a saber. Pero ¿cuál es la mayor limitación? Podrían ser las máquinas en el caso que no estén correctamente calibradas, ¿no? Que no tengamos un resultado apropiado. Pero nuevamente eso es algo que se tiene que resolver. Tú tienes que asegurar que los resultados corresponden a máquinas que estén correctamente calibradas. Pero hay algo más. Si yo quiero, y lo dije al inicio, o buscamos de alguna manera generalizar estos resultados, ¿cierto? Y los que están trabajando en el laboratorio podrían acercarse a una generalización. Hay limitaciones de por medio. ¿Cuál es esa limitación? Por ejemplo, tú que estás estudiando el tabaco, lo estás haciendo experimental, la posición del tabaco y todo eso, pero para empezar, ¿es la única variable que podría influir en el cambio del color de las resinas en la vida real? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos relacionar eso como una limitación? Pensemos todos. ¿Qué pasa, chicos? Es lo mismo trabajar en el laboratorio exponiendo las resinas a bebidas alimentarias o lo que estén haciendo y valorar sus propiedades a que eso suceda en la boca. No, ¿verdad? Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Pues esa es la principal limitación que tienen los estudios en vivo. Están limitados, que si bien son consideraciones de laboratorio estrictamente controladas, nunca vas a poder incluir todas las variables del medio local. Y todas influyen. Entonces, tener cuidado con la generalización de esos resultados, porque no podemos entregarnos a decir, entonces, nuestros resultados sugieren que incorporar tal cosa va a mejorar la salud. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Para eso es necesario que se establezcan claramente cuáles fueron las limitaciones. Y repito, para que se quede claro, estas limitaciones no se tratan de limitaciones administrativas, no se trata de no conseguir bien, no se trata de que el equipo no estuvo disponible, no se trata de que no hay literatura al respecto, no, esas no son limitaciones, las limitaciones son del diseño. ¿Ok? ¿Cuáles serían tus limitaciones? Yo. Ya, que sean diferentes. ¿Y eso qué significa o qué involucramiento tiene? Que sean diferentes significa que la persona que te respondió a la encuesta
No respondió igual. Exacto. ¿Qué hay ahí? Hay un sesgo, ¿verdad? ¿Qué tipo de sesgo? Se llama sesgo de información. ¿Ok? O sea, ¿entienden? ¿No? Él va a hacer una prueba piloto, entendamos, ¿no? Y les pasa encuestas a ustedes, a toditos, para que respondan. Se entiende que están respondiendo con el corazón, ¿no? Pero resulta que a las 2 semanas les vuelve a pasar la misma prueba y encuentran respuestas completamente diferentes. ¿Qué pasó ahí? Marcaron lo que marcaron, ¿no? Y ya le pasó, creo. Entonces, eso es una limitación de su estudio por el diseño de su estudio. O sea, al momento que él dijo, yo quiero hacer un estudio de encuestas, ya sabe que eso puede ocurrir. Y esa es una limitación de su estudio. Entonces, tendrá que colocar en algún momento del apartado, ¿no? Sin embargo, ese estudio tiene ciertas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo el sesgo de información, ¿no? Y cómo ese sesgo de información puede influir en sus resultados. O sea, no basta con decirlo, sino también en cómo eso va a afectar o puede afectar a lo que tú estás mostrando como resultados. Y así hay muchos otros. ¿Okay? En tu caso, que estás viendo radiografías, ¿qué sesgo puede haber? ¿O qué limitación? Limitación de análisis más técnica, que simplemente puedes sacar los resultados, o digamos que el objetivo que se hace diferente en las medidas, o sea, el mismo análisis saca diferente y ahí ya no sabes equivocarte. Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, tengo presente esos detalles. Absolutamente todos los estudios tienen limitaciones. Ok, vamos uno más. Resultados no esperados, ya lo comentábamos sobre esto, ¿no? ¿Qué hacer si tus resultados no son los que esperabas? ¿Qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Lo reportamos y buscamos explicaciones tentativas a esos hallazgos. ¿Ok? Pero esas explicaciones no van a estar entonces sustentadas en la teoría. Siempre hay algún artículo que va a apoyar lo que tú estás diciendo. Siempre. Ya, siempre. Y hay que buscar. Entonces ahí volvemos al asunto de búsqueda de literatura para poder responder a esto. Y hago un paréntesis. Entonces, todo este apartado de discusión nos va a llevar a nosotros a nuevamente lo que hicimos al inicio, ¿no? Buscar literatura que apoye todo lo que necesitamos construir. Es probable y cierto que ustedes tienen literatura revisada, que ha sido incluida en los antecedentes, que ha sido incluida en los agradecimientos y que probablemente sea la que también vaya a ser incluida en discusión. ¿Okay? Pero muchas veces hay necesidad de buscar otros artículos que puedan soportarnos estos hallazgos. ¿Ya? Entonces, la búsqueda de información empieza nuevamente aquí. Hay algunas revistas como Operative Dentistry. ¿Ya? Esa es una revista que es bien particular porque te pide, le dice el autor, no es una norma para los autores, todos los artículos que tú incluyes en tu discusión tienen que ser los mismos que tú has incluido en tu introducción. ¿Y por qué lo hacen así? Porque ellos tienen el concepto de decir, ok, si tú estás basando tu investigación en estos autores, entonces compárate con estos autores. ¿Ya? No te dejes de que incluyas algo más. Pero el resto de revistas, por lo que yo he visto al menos, todas son libres, puedes incluir información adicional. ¿Ya? Entonces, no se gasten poniendo 30 citas en la introducción, ¿no? Porque probablemente vayan a requerir algunas más en la discusión. Ok. Hipótesis o modelos. Algunos estudios, sobre todo los estudios descriptivos o estudios que utilizan métodos nuevos o metodologías o crean metodologías para poder evaluar algo, terminan planteando hipótesis o modelos, ¿no? Según los hallazgos realizados,
proponemos, ¿no? Propones que puedan ser luego estudiados por otros investigadores. Entonces, hay una posibilidad de plantear hipótesis o modelos para el estudio futuro. Ya no es común en todos los artículos, pero de acuerdo al estudio se podría necesitar. Y finalmente los últimos párrafos están destinados para la conclusión, la significancia y la implicancia, ¿no? Esto que les digo, cómo ustedes van a trasladar sus hallazgos a la generalización, a la aplicabilidad y en algunos casos al uso clínico. Esto tiene que estar, ¿ya? Eso es importante y suele ir en el último párrafo. ¿Claro sobre esta parte? ¿Ya? Entonces, de lo específico a lo general. Inverso a tu introducción. Muy bien. Veamos cómo hicimos un poco esto y quería mostrarles justo esto porque escapa un poquito a la estructura que le hemos dicho porque es la recomendación de la revista. Hay algunas revistas que ya te dicen, ¿no?, cómo tienes que estructurar esta parte. Bueno, entonces el estudio es muy simple. Evalúa un gel antibacteriano, nada más. Muy simple. Okay. Para empezar la discusión, solamente me voy a centrar en la discusión, ¿ya? En esta revista te pide que haya un primer párrafo que no hemos comentado. Y este primer párrafo tiene que ver con un pequeño background, le llaman ellos, ¿no? Es un párrafo muy chiquito, son 1, 2, 3, 4, casi 5 líneas, donde vuelves tú a traer al lector al problema de investigación. ¿Ya? No me gusta mucho, porque es lo que justo les dije que no había que hacer, ¿no? Volver a hacer una introducción. ¿Ok? Pero bueno, algunas revistas lo piden y si en caso lo pidan, hay que tratar que eso sea lo más cortito chico. ¿Ya? Entonces, simplemente se pone, ¿no? Se han propuesto formulaciones experimentales de pastas dentales si quieres prevenir el crecimiento de microorganismos asociados a la formación de la caries. La mayoría de estos estudios se han llevado a cabo in vitro. Entonces, ¿por qué me lo he puesto? Para decir, ok, el estudio va a seguir esta línea, ¿no? Va a continuar aportando desde esta perspectiva. Generalmente se han incorporado extractos y aceites esenciales de diversas plantas como agentes activos, reconociendo sus importantes propiedades antimicrobianas. ¿Okay? Se ha recomendado la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas basadas en productos naturales que ofrezcan mejores beneficios clínicos que los tratamientos preventivos convencionales. Dense cuenta que estoy haciendo. Estoy trayendo en 2 líneas al lector a qué es lo que voy a hacer. Y en estas últimas estoy diciendo por qué es importante hacerlo. ¿Ya? Chiquito, muy chiquito. No debería estar este párrafo, pero bueno, si te lo piden, no está mal. ¿Ya? Ok, y entonces ahora sí, responda a su objetivo principal, ¿no? Bueno, el aceite esencial evaluado en su estudio no fue empleado previamente en la formulación de productos para uso dental. Su actividad antibacteriana indica su potencial uso como agente activo en la síntesis de nuevos productos para el control de la formación de caries. ¿Okay? Y bueno, ahí está. Los resultados demostraron que los geles experimentales a base del aceite esencial de Candida albicans presentaron una importante actividad antibacteriana contra microorganismos asociados a la caries, como mutas, sanguíneas y salivales. ¿Okay? Entonces, ahí está mi respuesta a la pregunta. Así de sencillo. Y si se dan cuenta, no estoy incluyendo valores numéricos, ¿no? No estoy diciendo cuánto fue la actividad antibacteriana, los salas de transmisión, nada. Solo estoy respondiendo de manera directa y descriptiva a mi hipótesis o a la pregunta. No les puse ahí qué fue lo que coloqué como objetivo, pero entendamos que esto es lo que está respondiendo directamente. ¿Listo? Entonces, esto sería un primer párrafo que les decía para responder a la pregunta o al objetivo. ¿Claro con eso? ¿Ya? Y bueno, adicional. Párrafos intermedios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Veamos. Compare y contraste sus hallazgos con los de otros. Hagamos algunas preguntas o pensemos en esto. ¿Cómo tus resultados encajan con el conocimiento existente sobre el asunto?
Discute las semejanzas y las discrepancias con otros estudios. No plagia, puedes parafrasear, resume, generaliza tus resultados. Perdón, si no es posible, ¿okay? No podemos explicar por qué, aunque el motivo de X no sea obvio. O sea, si no hay una explicación correcta, tratemos siempre de testar una salida. No nos quedemos en el simplemente hecho de decir, funcionó. Entonces, ¿por qué no funcionó? Hasta ese por qué no funcionó es importante para el lector, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que eso sería importante? Exacto. O sea, ayuda a que otros autores de repente digan, oh, bueno, si hay literatura que se importa que esto no está funcionando, entonces, ¿para qué seguimos invirtiendo, gastando tiempo, dinero y todo en estudiar algo que parece no estar funcionando, ¿no? O, del contrario, tú podrías decir, quizás no está funcionando porque de repente la metodología no es adecuada. Y puedes plantear otras metodologías para estudiar lo mismo, ¿no? O otros mecanismos. Entonces, todo sirve. Todo sirve. O sea, si ustedes encuentran que sus valores no son significativos, no se asusten, o sea, no pasa nada, está bien, ¿no? Todo sirve. Pero la explicación del problema. Ese es el key del asunto. Explicar los hallazgos. Y de eso trata la discusión. Por eso les digo que no es sencillo, ¿ya? No es sencillo. Veamos, algunos párrafos, no lo vamos a leer todo, pero solo quiero que capten el concepto de qué se está haciendo, ¿ya? Explicar el porqué de los hallazgos, darle soporte a los hallazgos basados en evidencia y relacionar con la literatura. Puedo comparar, puedo contrastar, puedo estar de acuerdo con otros autores, puede no estar de acuerdo con los resultados de otros autores y eso se tiene que explicar, ¿ya? Entonces, vemos solamente lo que está en azul. Todas las formulaciones de que la base es esencial de presentar las propiedades físico-químicas similares, incluso comparables con el gel de la fluorescencia. La evaluación microscópica del gel mostró la formación de glóbulos esféricos según Nagar. Su presencia es indicativa de una formulación de gel en emulsión. Entonces, estoy sustentando los hallazgos, ¿no? Veamos por acá. En este estudio se encontró que la extensibilidad fue adecuada con valores entre tantos altos. Aquí yo coloqué los valores porque creo que era necesario. ¿Ya? Podría haber quedado solamente aquí. Estos valores indican que los geles pueden expandirse fácilmente con una ligera presión y pueden considerarse como geles fluidos, según estos autores. Normalmente, todo lo que ustedes digan con el sustento adecuado. ¿Ya? Los autores adecuados probablemente sean los autores que yo utilicé para mis metodologías, entonces los vuelvo a citar, no hay problema. Miren, aunque no existen reportes en la literatura sobre la actividad antibacteriana de geles basados en literatura bacana, lo que dificulta las comparaciones. Ya por medio de la explicación, algunos estudios cercanos han evaluado las propiedades de pastas y dentales que contienen extractos y aceites esenciales de diversas plantas medicinales. Un estudio evaluó la actividad antibacteriana de representar con varios extractos vegetales provenientes de la India y, bueno, los resultados mostraron que fue efectivo contra bacterias gram-positivas y gram-negativas. Explicaciones. Y acá lo mismo, ya otros autores ahí no lo vamos a leer, pero quiero que noten, ¿ya? Van a ver comparaciones, ¿okay? Van a ver explicaciones, ¿no? Todos estos estudios destacan la importante actividad antibacteriana de los productos naturales. Sustento. Y si se dan cuenta, como yo no he encontrado ningún artículo que utilice esta planta, no me puedo comparar con nada, ¿no? Entonces, ¿a qué estoy haciendo? Estoy llevando mi explicación a otros artículos que trabajan con otras plantas, pero que probablemente puedan ser útiles para poder dar explicaciones. Y eso suele pasar muchas veces, ¿no? A veces no encontramos con qué compararnos. Vamos, busquemos otras cosas. Siempre hay algo que nos puede ayudar. Explica discrepancias y datos inesperados. Ya. Esto también suele ser a veces un poco difícil, porque
realizado como se ha previsto, suele ser una situación un poco complicada, ¿no? Y hay que tener planes de contingencia para eso. No presuma automáticamente que su estudio, sus resultados fallaron porque se cometió un error. Puede ocurrir eso. Ha pasado alguna de los económicos que vienen y dicen, todo salió mal. Busquemos una respuesta a esto, ¿no? ¿Qué pasó? Y a veces las explicaciones son simples, ¿no? A veces hay que revisar la metodología, hay que revisar cómo se hicieron las muestras, y a veces ahí están los errores. ¿Ok? Ahí están los errores. Descubrimientos inesperados. Llevan a nuevos descubrimientos y alteran un poco el estudio. También puede pasar, ¿no? Puede pasar. Por ejemplo, en tu caso. ¿Qué fue lo inesperado ayer? Y ahí hay que hacer una revisión del porqué, pero más que teórica, ahí creo que hay un error técnico, vamos a ver. Pero puede ser algo como lo que le pasó a él, ¿no? ¿Qué esperaríamos encontrar como biotipo facial en los peruanos? Que sean más mesos, traques o dólicos. Mesos parabólicos, ¿no? Incluso más dólicos. ¿Y qué dice la literatura? Dólicos. ¿Qué encontraste? Braquias. Entonces, ese es un resultado recontra inesperado, ¿no? Y ahí él tiene que encontrar una explicación. Ahora, esa explicación podría deberse a esto. También, ¿no? Es una posibilidad. Por eso hay que revisar qué pasó ahí. O simplemente es un hallazgo verdadero. Y también hay que explicar por qué, ¿no? Hay que explicar por qué. Y así, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la medicina suele pasar que es que no están trabajando color ahorita. Color, ¿qué más color? Color. Están usando Coca-Cola y. No, café. Café. ¿Qué dicen del café en la literatura? Coca-Cola. ¿Y qué pasa si de repente el café no tiene nada? Su café. De la marca, de la cantidad. Podría ser, ¿no? Entonces hay que buscarle una explicación a ese hallazgo, ¿no? No sé, de repente. A mí me pasó con la Coca-Cola. Yo alguna vez hice un estudio con varios pigmentos y supuestamente decían, ya, la Coca-Cola va a funcionar. No sé, nada. Pero positivos, ¿ok? Descubrimientos positivos que te llevan a ti incluso a replantearte en una cosa. ¿Será que esto fue así? Te va por otro lado, ¿no? También, y es bueno que ocurra eso. Quiere ir por ahí el juego, ¿no? Poniendo una señal para el lector, ¿no? Para nuestra sorpresa o inesperadamente, los hallazgos mostrarán datos, explicaciones. Incluso para esas situaciones es necesario darle explicaciones. Ya, por ejemplo, aquí en este estudio que les he estado mostrando, en realidad, más que hallazgos inesperados, yo creo que sí eran esperables, ¿no? Dicen, en estos estudios previos no existe estudio previo que evidencia un componente clínico de la trabacana, pero sí hay otros estudios que muestran estos constituyentes de esta misma planta proveniente de otros lugares, ¿no? En Chile, en Argentina, etc. Y lo que nosotros encontramos fue que esos constituyentes eran diferentes. Entonces, ¿qué puede haber pasado ahí? ¿Qué explicación le podría yo dar a esos hallazgos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen?
puede pasar con las plantas? Se pueden morir. Se pueden morir. ¿Se puede qué? ¿Qué dijo? Voy a la Constitución, pero algo así. ¿Qué podría afectar? ¿El qué? El ambiente, exacto. ¿No? Y dentro del ambiente tenemos muchas cosas, ¿no? La ubicación geográfica, la altura, el clima, la tierra, el sustrato, la fecha de cosecha. Todo eso va a afectar los constituyentes de una planta. ¿Ya? Entonces es natural esperar que no sean los mismos, pero probablemente sí pertenezcan a las grandes familias, ¿no? Carbono, ovoides, etc. Pero incluso sus cantidades, obviamente las cantidades van a ser completamente diferentes, ¿no? De hecho, eso se vio en el momento de las distintas cosechas, porque en este caso se hicieron 12, sí, creo que fueron 12 cosechas a lo largo de 2 años. Y se evaluaron todas. Y todas fueron diferentes. ¿Ya? Entonces, eso. Claro, la planta es un elemento vivo, pero los materiales también pueden haber diferencias. ¿Cierto? ¿Qué podría variar en esos materiales que están estudiando? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que todas las resinas de una marca son iguales? No. Algunos lotes son iguales y algunos lotes son de buena casi. Sí, pero me voy al hecho de, por ejemplo, tú compras una resina fabricada este año y de repente por ahí tenías guardado una que está hecha de fabricación de hace 2 años, que sea la misma resina, la misma marca, todo. ¿Serán iguales? No lo sabemos. Probablemente haya alguna modificación en su proceso de fabricación, la cantidad de sílica que le ponen puede variar y eso puede también generar problemas. Por eso es que en algunos casos, no sé si han visto cuando han realizado sus artículos, ponen esta tablita donde están los componentes de las resinas. Algunos incluso ponen una columna donde indican hasta el lote de la resina. ¿Ok? Porque hasta eso es importante. ¿Ya? Y algo que fíjense que pasó algo hace unas semanas en el laboratorio. Y acá lo estaba haciendo no sé si lo han visto, pero él estaba midiendo para su estudio. Él mismo. Ya, son un montón de cosas. Entonces le digo, ya, yo te ayudo. Y yo tengo un comportamiento en el consultorio. Lo traje. Empiezo a medir. Y de casualidad mido una que él ya había medido. Otros valores. Con el mismo equipo. Pero es otro equipo. O sea, tenemos 2 equipos, 2 espectrómetros. Cada uno mide cosas diferentes. Estaban calculados. Ok. Entonces, no sabemos cuál de los dos, ¿no? No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. ¿Ya? Pero lo curioso era que fallaba solamente en el registro del valor A y B. No, perdón, A, solo el A. El L, el B, el C y el H eran similares, pero solo el A variaba un montón. No sabemos. ¿Qué puedo hacer ahí? Nada. Solamente medir por un solo equipo. Entonces, hasta eso hay variabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de sesgo sería ese? ¿No? Sería un sesgo de medición, porque el equipo no sabemos qué pasó, o si uno no está bien calibrado, de repente el día perdió su calibración por el frecuente uso que se le da. Es diferente que yo
un par, ¿no? Cerrar con llave de oro. Debes de brindar algún cierre escribiendo un resumen final de un párrafo. Este también es relativo, ¿ya? Esta es la recomendación, pero algunos artículos simplemente terminan la discusión y luego pasan a otro punto que dice conclusiones, ¿no? Y solamente las conclusiones. U otros no tienen un apartado de conclusiones, y de hecho las conclusiones van incluidas dentro de la discusión de forma narrativa también, ¿ya? Pero la idea es que esa conclusión te permita responder directamente a tu pregunta de investigación y a la vez, algo que habíamos dicho, es esto, ¿no? La importancia del trabajo, cómo tú puedes generalizar estos resultados a otras situaciones más amplias, y esas situaciones más amplias serían para ustedes probablemente la aplicabilidad clínica, ¿no? A otra ley, ¿no? Por ejemplo, siempre a los chicos que están trabajando con resinas, que ellos hacen cambios, todo eso, ¿por qué haces eso? Les dicen, ¿para qué haces eso? ¿Para qué sirve? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta? Tienes que buscarle una explicación a ello, ¿no? Una explicación correcta a ello. Y eso involucra entonces que tengas tú que generalizar esos resultados en función de tus hallazgos, ¿no? Aplicabilidad crítica. Sí, la pasada ha sido hace semanas. Sustentó, bueno, es un estudiante ya egresada hace muchos años, y recién se ha titulado. Y ella trabaja, creo que tiene una cafetería, trabaja en café. O su familia trabaja en café, no sé, pero él quería trabajar en café. Hizo su estudio con las vecinas, café, todo eso. Todo muy bien explicado. Y llega a esa pregunta, ¿no? Realmente. ¿Y esto? ¿Para qué sirve? Y obviamente ella lo explicó no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el interés propio de ella, ¿no? Porque ella trabaja con café. O sea, para ella eso es algo diario. Entonces, no es válido esa explicación en la sustentación. Entonces, en esos párrafos finales, cuando es un solo párrafo, puede definirse alguna combinación de perspectivas futuras, sobre todo eso, ya perspectivas futuras. Sí, tus hallazgos, a partir de lo que tú estás encontrando, ¿qué más se podría hacer? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Junto con estos hallazgos prometedores, son necesarias futuras investigaciones in vitro e in vivo para estudiar otras propiedades biológicas, la estabilidad a lo largo del tiempo y la posible toxicidad de las formulaciones u otros, ¿no? Eso también siempre tiene que ver una posibilidad de continuar tu trabajo y eso tienes que mencionarlo, ¿no? No sé, de repente en tu caso, ¿qué podrías proponer? Capaz una brevedad en YouTube, como estamos haciendo en la libreta, en general, una medicina con las hormonas para la ciudad, bueno, para el país. Quizás puntos de corte, nuevos puntos de corte para definir qué es una suma facial, qué es una facial, ¿no? Entonces, sí, claro. O, no sé, a ver, Alejandro, ¿tú qué podrías poner como perspectivas futuras? La comida de los clientes, ¿Cómo se llama? superior, inferior, Ya. la celebración de los prácticas también quizá puede apoyar argumentos Ok, considerar la variabilidad anatómica para el estudio de la fuerza de cizallamiento. Ya, sí, es válido. De hecho bastante, ¿no? Porque los premolares son de las piezas que tienen mayor
incidencia de desprendimiento de brackets y sobre todo los inferiores en estudios clínicos. Entonces sí hay un problema porque las bases de los brackets que son estandarizados normalmente no permiten una adherencia correcta a toda la superficie de la carga vestibular del esmalte, lo que conlleva que tengas zonas donde hay más cemento. Y saben que el cemento entonces no tiene carga, ¿no? Entonces hay mayor desprendimiento de brackets, ¿sí? Es válido, ¿no? Y por eso incluso ahora existen brackets con bases impresas anatómicas, ¿no? Y para cada paciente. También, interesante. ¿Qué más? ¿Tu caso? Ya. En tu caso, ¿tú estás evaluando pulido? No. Pulido es parte de tu metodología, pero ¿crees que pulido puede influir en tus resultados? Ya, entonces podrías proponer algo como es importante estudiar el comportamiento de distintos sistemas de pulido, ¿no? Sobre la microdureza debido a ¿no? Sí, es válido. A ver, yo prevalencia. Claro. O sea, tu estudio sí es un buen ejemplo, gracias. Tu estudio es un punto de partida. O sea, tú le vas a ofrecer a la comunidad odontológica un instrumento válido, ¿ok? Y alguien que esté interesado en tu tema lo podría hacer, ¿no? O tú mismo, de repente, cuando quieras hacer tu maestría o algo, ya tienes con qué hacerlo. Guárdate, que nadie lo puede. Sí, completamente válido. Completamente válido. Y así cada uno va a encontrar situaciones sobre estas dos cosas, ¿no? Fíjense que son completamente diferentes, ¿no? Uno, asumir que mi estudio tiene limitaciones, todo lo tiene, y explicar cómo esas limitaciones han influido o pueden influir en mis resultados. Pero, a la vez, decir, mis hallazgos me permiten plantear posibles estudios futuros. ¿Ya? Entonces, es una cadena, es una secuencia de situaciones para poder establecer correctamente tus resultados, ¿no? Más que eso, diría yo, para poder plantear de manera correcta